A través de un conjunto de diálogos vamos a abordar una problemática, una temática que de uno u otro modo se vincula con la filosofía, especialmente con esos sucesos que tuvieron lugar a principios del siglo XX y que se dieron a llamar giro lingüístico en la filosofía. Pero el interés preferente por el lenguaje no solamente fue en el ámbito estrictamente filosófico, se expandió hacia otros aspectos y otros lados, otras regiones del conocimiento humano. Y uno de estos efectos de ese proceso, ese motivo de entender el giro lingüístico, se traduce en la aparición de una rama del saber que está muy vinculada con todas estas problemáticas que abordamos en el territorio filosófico. La aparición de la semiótica como teoría de los signos, como ciencia de los signos. Y en el transcurso de estos temas vamos a ir abordando diferentes cuestiones que están asociadas con la conceptualización de la semiótica. Es una disciplina que ha atravesado por diferentes etapas, que hoy nos permite hablar de una semiótica clásica, una semiótica tradicional, los fundamentos, la base, por donde vamos a comenzar, pero que nos hace hablar también de una semiótica desarrollada ulteriormente a partir de esa base clásica, años 70, 80, 90 del siglo pasado, y la aparición de nuevas vertientes, nuevas direcciones, nuevos capítulos de la semiótica que fueron gestándose en ese mismo periodo y que adquirieron toda su fuerza a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Es decir, que la semiótica ha atravesado, la teoría de los signos ha atravesado por diferentes etapas en su desarrollo. La semiótica está directamente asociada con dos elementos fundamentales o dos conceptos fundamentales que son básicos. La afirmación que nos hace uno de los grandes maestros de la semiótica, Umberto Eco, que de que todos los fenómenos culturales son fenómenos de comunicación en los que subyacen procesos de significación, ya nos revela el alcance, la magnitud, el territorio en el que se va a mover esta teoría. Los fenómenos culturales, todos aquellos que tienen lugar con la presencia humana, como parte de la creación humana en diferentes áreas, en diferentes esferas de la vida social. Y todos esos fenómenos, dice él, son fenómenos de comunicación, es decir, permiten el intercambio entre los seres humanos. Y tras esos fenómenos de comunicación subyacen procesos de significación. O sea, se produce sentido de una u otra manera. Un proceso comunicativo es el paso, según la definición clásica que diera Umberto Eco, del paso de una señal a través de una fuente, hacia un destinatario. Paso de una señal desde una fuente hasta un destinatario. En ese modelo clásico él decía de que esa señal no necesariamente tiene que ser un signo, que esa fuente puede tener asociado un determinado transmisor o canal por el que circula la información, y el destinatario podemos entenderlo que es el punto de destino en que llega esa información o el receptor de esa comunicación. Y entonces el proceso comunicativo tiene estos tres aspectos: la emisión de la señal, el paso de ella a través de una fuente o transmisión y la llegada a un receptor o destinatario. Ese esquema que él nos da en las páginas de su célebre obra Teoría o el Tratado de Semiótica General, pues nos habla de eso, de la presencia de estos tres elementos: el emisor o creador del proceso cultural, el transmisor, que puede ser la obra como tal, el producto cultural determinado, y el receptor a través de un canal. Esto es posible mediante un proceso que se denomina de codificación y el correspondiente proceso de decodificación, de donde aparece uno de los conceptos también básicos de la semiótica: códigos.
Los códigos que, como los veremos, son determinados sistemas sígnicos, sistemas significativos, que constituyen la base, el fundamento en toda cultura, en toda formación cultural determinada. Y nos permite la comunicación, acuerdos de producción de sentidos que permiten la producción ulterior de signos, de sentidos de diferentes naturalezas. Y cuando digo que codifico, es que inscribo ese mensaje que quiero transmitir de acuerdo a esos códigos. Y cuando digo que decodifico, es la labor que realiza el receptor tratando de interpretar a partir de esos códigos cuál es ese mensaje. Y por supuesto, esto estará asociado a dos repertorios que pueden estar más o menos equilibrados entre sí o totalmente desequilibrados. El repertorio de códigos y de signos que tiene el emisor, que puede él producir, emitir como parte de su mensaje, hasta qué nivel, qué horizonte puede abrirnos, y el repertorio del receptor, o sea, el que va a recepcionar, a ser el destinatario del mensaje, pues tendrá también un conocimiento de esos códigos, de esos signos, de esos sistemas de significación para poder comprender o no el mensaje. El proceso de comunicación siempre se verifica cuando hay o existe un código. Y el código, como habíamos dicho, no es más que un sistema de significación socialmente legitimado, que puede ser establecido de diferentes maneras, culturalmente de diferentes maneras, por convención, por ejemplo. Y este sistema de significación que está legitimado sirve de regla para la producción de signos. Por eso decían que es como la base, el fundamento, ese archivo básico, ese núcleo duro de que se forma una cultura determinada. Los signos pueden ser múltiples, los códigos un determinado número de signos básicos que constituyen el fundamento para la producción de los signos. Y es lo que va a permitir entonces la comunicación entre el emisor y el destinatario. Pongamos, por ejemplo, si no conozco los códigos que funcionan o operan en una cultura, no voy a poder interpretar los signos que están en el mensaje que debo de receptar. Tengo que conocer estos códigos. Esa es la función que tiene la formación cultural del individuo a través de la escuela, de la familia, de su vida toda, ¿no? Habrá códigos que por su especificidad desconozco, no me son cercanos y simplemente no podré entender exactamente a qué se refieren los signos que están siendo utilizados en el proceso comunicativo. Y el proceso comunicativo se viciará, tendrá algunas interrupciones, tendrá lapsus, podrá hacer que se interrumpa completamente. Lo que pasa normalmente cuando hablo, me comunico con alguien que me está explicando una teoría dentro de determinada esfera de la ciencia, del arte, etcétera, en la cual no me he movido y de la cual desconozco los códigos. Pero si conozco todos estos códigos y sé como sistema de significación cómo a partir de ellos se producen signos, podré tener una adecuada interpretación. Y siempre hemos utilizado la palabra significación, que elementalmente ECO la define con el hecho de que una cosa que puede ser materialmente presente en la percepción que tiene el destinatario, el receptor del mensaje, representa otra cosa a partir de determinadas reglas subyacentes. Y eso es lo que le da el carácter de signo, lo que le da al proceso el carácter de significación. Algo que sustituye a algo y lo está representando de alguna manera. Y al representarlo, entonces utilizo ese algo que lo representa en sustitución del otro. Y entonces, por eso repito, si el mensaje, si el proceso comunicativo se desenvuelve a través de código que desconozco, que conozco imperfectamente, no voy a poder interpretar a qué se refieren los signos correspondientes. No conozco las reglas que están subyacentes y por lo tanto no logro saber a qué cosa se refiere este signo determinado. Siempre existe esta sustitución que la empleamos normalmente en el sistema más elemental y más simple, el más común que nosotros tenemos como forma de comunicación, nuestro lenguaje verbal. Como estamos acostumbrados de temprana edad, gracias a los esfuerzos primeros maternos, paternos y luego de toda la escuela, de aprender a hablar, a decir las palabras, a comunicarnos a través de los vocablos de nuestro idioma natal, pues perdemos de vista que lo que estamos empleando son signos, porque la palabra está representando a otra cosa.
Estamos hablando de una mesa y no tomo la mesa para transmitir el conocimiento. Utilizo la palabra, que nada tiene que ver, que es el signo que está sustituyendo en este caso a un objeto determinado. El asunto se complica más cuando la palabra se refiere no a un objeto dado, material, físico. Virtud es otra palabra que empleamos en nuestro lenguaje. Sin embargo, la virtud no es algo determinado, algo fijo, es algo materialmente dado. Tengo que estar dentro de un marco, de un sistema cultural determinado para que la significación sea posible. O sea, que yo interprete de acuerdo a los códigos de mi cultura qué significa ser virtuoso, por ejemplo. ¿Qué quiero decir al referirme a la virtud? Porque aquí no existe el señalamiento directo, inmediato con respecto a una palabra determinada. Sirvan estas consideraciones preliminares para introducirnos en el conocimiento de la semiótica. Y no queda otra alternativa que hablar de la prehistoria de la misma. La palabra semiótica y la idea de la creación de una esfera de saber, o por lo menos de una región del pensamiento que estudiaba los signos, ya fue planteada en la Grecia antigua por Platón y Aristóteles. Y más adelante, en el trabajo que realizaron de interpretación y de relectura de la lógica aristotélica, los estoicos por un lado, los epicúreos por otro, se convierten también en precedentes de esta formación. En el medioevo ocurrió algo interesante. La necesidad de leer, interpretar el sentido que venía en el mensaje de los textos sagrados, de los textos bíblicos, pues motivó tremendamente el estudio de los signos correspondientes. No siempre estos signos revelan algo inmediato, directo. La palabra no me está diciendo o no está remitiendo directamente algo, sino que esconde un mensaje más profundo, que es lo que explica que se sigan leyendo y releyendo y actualizándose un poco en reinterpretaciones ulteriores cada uno de los textos sagrados. Y no solamente en el cristianismo, en todas las religiones. San Agustín por un lado, Guillermo de Ockham por el otro, uno en la patrística medieval, el otro en la escolástica, son dos figuras que también desarrollaron instrumentos, ideas con respecto a la semiótica en el medioevo. En la Edad Moderna, dos figuras fundamentales, dos grandes pensadores abordaron el tema de la semiótica de manera más inmediata. Thomas Hobbes, por un lado, y John Locke. Ambos provenientes de la tendencia empirista. Y Locke especialmente formula por primera vez la palabra semiótica y habla de una parte de la filosofía, de un momento en el que hay que estudiar toda esta estructura sígnica que produce significación en la vida social. Muchísimo tiempo después, a principios del siglo XX, registramos un momento de auge en el interés por la búsqueda de las formas sígnicas y del traslado de las significaciones. Estamos hablando, por ejemplo, del periodo del llamado formalismo ruso. Primero en la Sociedad de Estudio de la Lengua Poética en San Petersburgo y luego en el llamado Círculo Lingüístico de Moscú. Primeros años del siglo XX, del 15 al 20, del 16 al 23, etc. Estas dos instituciones creadas por jóvenes estudiosos, jóvenes investigadores procedentes del ámbito de la lingüística, tratan de determinar el sentido que tiene cada una de estas palabras. Por ejemplo, Shklovsky, Propp, por ejemplo, Eichenbaum y varios otros, Tizianov, que es otra de las figuras claves de este grupo de jóvenes que avanzan en la manera de entender o de comprender el papel que tiene cada uno de los signos. ¿Qué es forma? ¿Qué significa desautomatizar una palabra, una frase? Que pierda su sentido inmediato, directo, y que promueva en el destinatario una serie de operaciones que la van como deduciendo progresivamente. El célebre extrañamiento que se usa en la literatura, pero también en el teatro, que yo pueda crear una especie de distancia respecto a lo que se está diciendo. Y una de las grandes ideas que ellos se plantearon: ¿qué hace literaria a una obra escrita por el hombre?
porque digo que esta obra es literaria como tal. La literaturidad, la poeticidad, lo que hace poesía a una obra determinada. Bueno, es una manera de componer el grupo de signos correspondientes, en este caso del lenguaje, para que yo pueda afirmar que algo es una literatura reconocida o una poesía, una novela, etcétera, etcétera. En los años de inicio del siglo también tiene lugar lo que ya habíamos referido, el giro lingüístico en la filosofía. Por vez primera se plantea por Ludwig Wittgenstein el problema de la relación del lenguaje con el mundo. Y al hacerlo, estaba no solamente cambiando la orientación en el terreno filosófico, sino dejando claro de que en las palabras, en los vocablos, los términos del lenguaje, pero también en las imágenes, se estaba expresando el mundo de alguna manera. Y había que investigar esta problemática. De ahí sus célebres conceptos de prácticas o juegos lingüísticos que nos hablan de la enorme variedad que existe en torno al problema de la relación lenguaje-mundo. El interés por el lenguaje y el papel que juega en la vida del hombre quedó claramente marcado cuando el filósofo alemán Martin Heidegger diría que el lenguaje es la casa del ser y que en su morada habita el hombre. Habitamos el lenguaje, que es como una casa, la casa del ser. Y precisamente allí, en ese lenguaje, es que podemos entrar en comunicación con los demás y ser hombres. Gracias a la posesión de ese lenguaje, al habitar la casa del ser que es el lenguaje, podemos nosotros reconocernos como seres humanos. Porque a través del lenguaje, en cualquiera de sus formas, le damos sentido a cada una de las obras que hemos hecho o de los objetos que nos rodean en la realidad. Y ahí está guardado todo ese aval de conocimiento y de producción de sentido que le hemos dado a las cosas a lo largo del tiempo. En este ambiente de interés creciente por el lenguaje, especialmente en sus inicios por el lenguaje escrito, el lenguaje verbal en general, hablado también, aparece la semiótica. Pero va a aparecer a la primera mitad del siglo XX en dos versiones. En primer lugar, de manera general, aparece en términos de como ciencia de los signos. Y ahí hay una coincidencia en las dos vertientes que vamos a analizar. Utilizando el vocablo griego semiosis. ¿Qué quiere decir esto? Ese vocablo quiere decir, algunos lo traducen directamente como signo, en realidad lo que quiere decir es el proceso, el trabajo, la manipulación de los signos. Cómo se procede con los signos. Semiosis, que es lo que constantemente estamos haciendo en cualquiera sea la esfera de nuestra acción, de nuestra producción cultural. Y va a aparecer esta idea de la semiosis en dos trabajos simultáneamente. En primer lugar, en la obra del lingüista francés Ferdinand de Saussure. Y en la obra de los norteamericanos más vinculados al terreno filosófico, Charles Peirce y Charles Morris. Esto marcará una diferencia que, como veremos más adelante, dará origen, en primer lugar, no solo a dos palabras distintas. Primero se le llamó semiología, por parte de Saussure, concentrada en los problemas del lenguaje verbal, y luego se va a imponer la palabra que desarrollaron los norteamericanos en términos de semiótica, dedicado a todo tipo de signos en general. Ferdinand de Saussure, lingüista suizo-francés, el hombre que ha sido reconocido como el fundador de la lingüística moderna y el creador de la semiología, que está orientada al estudio del signo lingüístico. El curso de Lingüística General, dictado en varias oportunidades en la Universidad de Ginebra, se considera que es la obra donde se propone el nacimiento de la semiología, por vez primera. Después de que Locke había anunciado su necesidad, ahora aparecía propiamente como una ciencia para constituirla. Y oigamos la propia definición que él nos da. La lengua es un sistema de signos que expresan ideas. Y por esta razón es comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares. Y él considera al final, es el más importante de dicho sistema, de todos estos sistemas, la lengua.
Y como se vio, pues se compara nada menos que con la escritura, es decir, separa, distingue la lengua en sentido verbal, propiamente oral, ¿no? Respecto a la escritura, pero también la compara con otros tipos de signos que él está consciente que existen, por ejemplo, esto mismo de las señales militares correspondientes o los rituales simbólicos correspondientes. Y dice, podemos concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en la vida social. La vida de los signos en la vida social. Quiere decir, los signos operan en el marco de la sociedad, en el marco de una cultura determinada. Y tienen su propia vida. Y se desarrollan, se multiplican, se hacen cada vez más complejos dentro del ámbito de la vida social. ¿Cómo se engendran esos signos? ¿Cómo operan esos signos dentro del marco de la vida social? Esa es la tarea que va a asumir lo que él consideraba oportuno llamar semiología. Y debía de plantearse dos tareas fundamentales. ¿En qué consisten esos signos? ¿Qué son los signos que empleamos a través del lenguaje, como parte del lenguaje? ¿Y qué leyes regulan estos signos? Para él esto no había sido creado y estudiado y era menester dar lugar a la aparición de una ciencia que estudiara esto. Por ejemplo, si nosotros comparáramos diferentes tipos de alfabeto, el alfabeto latino, el alfabeto cirílico, por ejemplo, el alfabeto árabe, ¿no? El alfabeto griego antiguo, el alfabeto hebreo, ¿no? Estaríamos en presencia de diferentes maneras a través de las cuales el hombre fue progresivamente en diferentes regiones del mundo articulando un sistema de signos para poder comunicarse. Se ha comprobado que lo primero que hizo el hombre fue lanzar sonidos guturales o utilizar una serie de señalamientos a través de las manos, de gestos determinados, hasta que poco a poco fueron conformándose formas del lenguaje que tuvieron una especie de carácter caligráfico, ¿no? Ahí surgen las llamadas escrituras pictográficas que representan casi que una especie de dibujo, de esquema, de boceto de lo que las cosas son. Fue lo primero que se le ocurrió. Hasta que aparecieron todos estos lenguajes que hemos mencionado, desde el latín, el cirílico, el árabe, el hebreo, etcétera, etcétera. Y estos ya son lenguajes que utilizan unas estructuras más simplificadas, las letras, los signos de ese lenguaje. Interesante porque hay un suceso que nos marca la aparición de una inquietud muy grande por la presencia de lenguajes diferentes en diferentes civilizaciones. Muchísimo tiempo se estudiaron los grandes monumentos de la civilización egipcia. En Egipto se utilizaba una manera de comunicación que era a través de jeroglíficos, de figuras que se articulaban entre sí, se colocaban una al lado de la otra. Parecían talladas en los diferentes monumentos funerarios, conmemorativos, egipcios, etcétera, etcétera. Y a todo el mundo le intrigaba porque se percibía que estos signos querían transmitir un mensaje, que no estaban allí simplemente como un adorno, no era parte de una ornamentación, que transmitían un mensaje. Probablemente las historias narradas de los sucesos que tenían lugar allí, quién ahí estaba enterrado, qué había pasado en este lugar distinguido, significativo en la historia del país. Pero no se podía comprender por la sencilla razón de que los signos o jeroglíficos eran posesión solamente, eran reconocidos por las altas clases, el clero, el faraón, etcétera, etcétera. Y por eso durante muchos siglos no pudo determinarse, no pudo entenderse qué mensaje nos transmitían estos señores del Egipto antiguo. Hasta que un día, de manera casual, en medio de las batallas y las confrontaciones que existieron entre potencias europeas como Francia e Inglaterra, apareció una pequeña piedrita en la que se observó un trozo, un fragmento de un texto en jeroglífico egipcio antiguo. Y también había un fragmento debajo escrito en el lenguaje que probablemente se empleó originariamente en los pueblos hebreos. Y aparecía también otro pequeño texto en griego antiguo. El griego se era dominado por la mayor parte de la población
es decir, era un lenguaje que había sido formulado para la comunicación más universal. No era como el jeroglífico egipcio, que era para determinados sectores. Pero la presencia de los 3 fragmentos indicaba de que era el mismo mensaje escrito 3 veces. Había aparecido en eso que después se conoció como la piedra de Rosetta, señalando el lugar, el sitio donde se encontró esa piedrecita, una suerte de diccionario de traducción. Ese que empleamos a veces en Google para buscar cómo se dice esta palabra, cómo se traduce esta palabra del inglés al español, del español al francés, etcétera, etcétera. Eso es lo que habíamos encontrado en ese momento. Y un paciente trabajo de expertos franceses permitió establecer la correspondencia entre las letras del griego antiguo y los jeroglíficos egipcios. Y pudimos entender el mensaje de esos jeroglíficos. Y a partir de ahí, creada toda la codificación correspondiente, al fin pudimos entender de qué iban todos estos textos que estaban en el interior de los grandes monumentos y lugares célebres del Egipto antiguo. Y entonces la piedra Rosetta pasaba a ser como un signo muy interesante, un símbolo muy interesante de esta posibilidad de traducir de un lenguaje a otro, debido al hecho de que en cada lugar apareció una manera distinta de conformar un alfabeto, primero una especie de forma pictográfica y luego un alfabeto propiamente dicho, para transmitir signos que diferentes pueblos habían formulado a partir de su experiencia y de su manera muy peculiar. Hoy nos asombramos de saber que hay cientos de signos, cientos de lenguajes diferentes. La traducción de ellos ya no es un problema tan difícil porque podemos lograr establecer una mayor correspondencia. Hay, sin embargo, algunos lenguajes primitivos que no logramos completamente comprender. Digamos, en el área geográfica de América, los mensajes pictográficos de los mayas resultan muy difíciles de poder comprender plenamente y poder entender qué nos quisieron decir con aquello. Pero la mayor parte de los lenguajes existentes hoy son posibles de traducir de una manera o de otra. Es interesante porque este fenómeno surgió de manera espontánea, de acuerdo a las condiciones en que cada cultura, cada grupo social se fue generando, se fue engendrando y cómo evolucionó. El relato bíblico lo narra de una manera un poco anecdótica, un poco al estilo de una metáfora. Los hombres quisieron construir la célebre torre de Babel y para evitarlo Dios los condenó a hablar de diferentes maneras. No pudieron entenderse más. Una buena metáfora, ¿no? Porque precisamente los idiomas fueron distintos y ese es el origen de las diferentes lenguas. En realidad, las lenguas aparecen como resultado de las condiciones específicas de cada una de estas culturas, de cada una de estas sociedades.